Y nosotros vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. Se llama Claudia Badell. Y Claudia es ingeniera en computación con más de 18 años de experiencia en pruebas de software. Actualmente se desempeña como consultora y coach en testing de software y metodologías ágiles en Jigsaw Labs. Se pronuncia así, ahora si no me corriges tú. Además, ha trabajado en gran variedad de proyectos con distintas tecnologías y metodologías. Y hoy participa nuevamente en el VLC Testing, pero esta vez está allá, en otra parte, en Uruguay. No la tenemos aquí, pero tengo que contar que en ediciones anteriores has participado de manera presencial. Has venido aquí a vernos, a conocernos, a pasar un buen rato con nosotros. Sí. En 2017 hiciste un taller de pruebas exploratorias. Sí. Y en 2019 otro de pruebas de usabilidad. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio y encantada de participar nuevamente. Pues nada, te dejo con tu ponencia, que va a ser Muchas pruebas gracias. Holísticas, que son y cómo aplicar este modelo. Y luego mi compañera Ruth te hará las preguntas, que recordamos a todos que la duración de la ponencia será de 30 minutos. Luego 10 minutos para preguntas, que podéis ir dejándolas en los auditorios, a nuestros compañeros o en el botón de preguntas que aparece aquí en la plataforma. Y nosotros luego las hacemos. Pues nada, Claudia, adelante. Muchas gracias. Ahí se va a empezar a ver. Les agradezco, me confirmen si ya se ve la diapositiva. Ahora. Sí, porque estoy en modo presentación y ya dejé de ver. Ahora sí, ya se ve. Perfecto. Excelente. Bueno, antes de comenzar, volver a agradecer a la organización por el espacio y a ustedes por su tiempo. Estoy realmente muy contenta de participar nuevamente en VLC Testing. Y como mencionaba Tony, esta charla es sobre pruebas holísticas. Bueno, mi nombre es Claudia, vivo en Uruguay, soy ingeniera en computación, tengo más de 18 años de experiencia en pruebas de software. Durante estos años he tenido distintos roles. Actualmente, como mencionaba Tony, trabajo como consultora y coach en Jigsaw Labs y también soy instructora y traductora al castellano del curso Holistic Testing, Estrategias para Equipos Ágiles, creado por Janet Gregory y Lisa Crispin en la plataforma Agile Testing Fellow. También soy muy activa en la comunidad de testing y en Uruguay que organizo Testing Uy, que es una conferencia referente en América Latina. Y además he sido oradora en distintas conferencias internacionales y participado en distintas meetups y webinars en Meetup y comunidades. Me encanta, estudio bastante, me encanta estar informada y en mi tiempo libre me encanta viajar y escribir en mi blog de viajes cuando tengo tiempo. La agenda de hoy, una breve introducción sobre las pruebas en un contexto ágil. Luego conversaremos brevemente sobre qué son las pruebas holísticas y cómo podemos aplicar este modelo a nivel de equipo. Cuando utilizo el término a nivel de equipo en el contexto de esta charla, estoy hablando de un equipo que es interdisciplinario, en el cual hay desarrolladores, testers, puede haber un diseñador de interacción, un diseñador visual, alguien de análisis, un product owner. Sí, es un equipo interdisciplinario en un contexto ágil, ¿sí? Bien, comenzando en esta introducción sobre las pruebas en un contexto ágil, vamos a comenzar sobre qué nosotros entendemos sobre pruebas en un contexto ágil. Cuando nosotros hablamos sobre las pruebas y la calidad en un contexto ágil, hablamos de una cultura donde todo el equipo es responsable de las pruebas y la calidad, los testers son parte del equipo, las pruebas se consideran desde el inicio y durante todo el proceso. Ahí es donde está ese concepto de build quality in, o sea, construir la calidad desde adentro, desde el vamos. También hay una cultura a nivel de equipo con foco en la prevención de defectos más que en la detección de defectos. No se piensa en el tester como el guardiano policía de las pruebas y la calidad. El desarrollo es guiado por las pruebas a través de ejemplos y con enfoques como TDD.
Y la automatización da soporte a que el equipo tenga una cadencia sostenible para realizar esas entregas de valor en forma frecuente. Es decir, que la automatización nos permite tener ese ritmo de entrega continua. Y también tenemos una retroalimentación temprana y frecuente. Cuando nosotros estamos en un contexto ágil, tenemos como distintas formas de visualizar a nivel de equipo las pruebas, ya sea utilizando mapas mentales, diagramas de flujo, máquinas de estado, prototipos en papel y o digitales, mapas de impacto, example mapping. También podemos utilizar las matrices de pruebas, también obviamente los reportes y gráficos sobre la ejecución de las pruebas automatizadas, unos planes de pruebas livianos y la conversación a nivel de equipo. Si no conocen alguna de estas técnicas o herramientas, los invito a que profundicen e investiguen sobre ellas luego de esta charla, ya que son muy útiles y son muy efectivas cuando las aplicamos en forma correcta. Los cuadrantes de pruebas ágiles también nos permiten visualizar a nivel de equipo las pruebas. Los cuadrantes de pruebas ágiles son una taxonomía que nos permite visualizar los distintos tipos de prueba que potencialmente podemos llegar a aplicar según nuestro contexto. Las pruebas se pueden clasificar según si están, ahí no sé si va el cursor, orientadas al desarrollo, orientadas al negocio, a evaluar o criticar el producto o pruebas orientadas a la tecnología. Sin entrar mucho en detalle, cuando nosotros hablamos del cuadrante número 1, que es el que son pruebas que están orientadas a la tecnología y pruebas que guían el desarrollo, son pruebas con foco en la calidad interna. Es decir, son pruebas que nos ayudan a responder si estamos construyendo en forma correcta. En cambio, el cuadrante 2, que son pruebas que guían el desarrollo y pruebas orientadas al negocio, son pruebas que nos ayudan en la calidad externa en vez de la interna. Es decir, nos ayuda a responder si estamos construyendo lo que el negocio necesita, ¿sí? Los cuadrantes 3 y 4 son pruebas no solo a nivel de la historia, sino a nivel de la feature y de todo el sistema, que nos ayudan a responder si lo que estamos construyendo está maduro para liberar a producción. Aquí en general tenemos pruebas que necesitamos que ya el sistema esté como más integrado y a nivel de sistema, por ejemplo, para hacer pruebas de carga, de seguridad, otros atributos de calidad, como por ejemplo puede ser la usabilidad, la accesibilidad, como estamos viendo acá. Y bueno, también tenemos las pruebas exploratorias y las pruebas de integración orientadas al negocio. Este modelo, o sea, de los cuadrantes de pruebas ágiles, nos ayudan a explicitar a nivel de equipo los distintos tipos de prueba que vamos a realizar y cuáles no. Es decir, que es una buena herramienta a nivel de equipo para definir el criterio de DAN a nivel de las historias y a nivel de feature. Y es un modelo que, a mi entender y en base a mi experiencia, da mucho valor a las conversaciones que podemos tener a nivel de equipo, porque nos ayuda a reforzar la responsabilidad compartida a nivel de equipo de que todos somos responsables de construir con calidad desde el vamos. Nosotros cuando estamos en un contexto de pruebas, en un contexto que nuestro equipo es interdisciplinario, que hay distintos perfiles, o sea, desarrolladores, testers, diseñadores de interacción, etc. Nosotros, primero que nada, para nosotros tener una estrategia de pruebas a nivel de equipo, tenemos que tener como una nomenclatura y como una terminología común para poder definir nuestras estrategias de prueba. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos adoptando una estrategia de pruebas a nivel de equipo, tener esta taxonomía de pruebas nos guía primero a que el equipo tenga como un panorama global de los distintos tipos de pruebas que potencialmente podamos llegar a priorizar en nuestro contexto. No significa que vayamos a aplicar todo ese tipo de pruebas, pero sí nos permite tener la conversación evaluando los riesgos y el contexto de nuestro producto, nuestro sistema o aplicación que tiene sentido incorporar o aplicar a nuestro contexto. Y también nos puede ayudar a visualizar que tenemos que capacitarnos en distintos tipos de pruebas o buscar ayuda externa. Entonces es un modelo que nos permite tener conversaciones a nivel de equipo. Otra forma o modelo que nos ayuda a visualizar las pruebas a nivel de equipo es utilizar la pirámide de automatización. La pirámide de automatización nos ayuda a definir la estrategia
de automatización para cada historia y funcionalidad. Es decir, cuál va a ser nuestra estrategia, en qué capa vamos a automatizar, ya sea a nivel de la interfaz gráfica, perdón que me trabé, o a nivel de la capa de servicio, o a nivel de componentes o pruebas unitarias. También el visualizar los distintos tipos de prueba en esta forma bastante visual a nivel de equipo, también nos permite identificar quiénes van a estar participando del equipo, quién va a estar automatizando en cada etapa de la pirámide, ¿sí? Hoy en una charla más temprano que hubo en la conferencia, Fran Moreno presentó el concepto de iceberg en vez de pirámide, que me encantó ese concepto, que voy a compartir la diapositiva que él proyectó, que me encantó, que él incorporó como el concepto no solamente de la pirámide, sino que dijo que es como un iceberg, porque nosotros para poder tener estos resultados, para nosotros tener esta pirámide construida a nivel de equipo y poder definir una estrategia en la cual vamos automatizando en cada capa según evaluando riesgos y los beneficios de cada capa, nosotros para tener ese resultado y poder lograr eso, nosotros necesitamos un contexto en el que se fomente de muchas cosas para poder comenzar. Y él hablaba de, obviamente, que hay que definir una estrategia, porque no todo se automatiza en todas las capas, sino que cada capa tiene su fortaleza y tiene como responsabilidades distintas y tiene como valor distinto el tipo de prueba o cobertura que podemos hacer, cuál es el entorno, el objetivo, cuáles son los tiempos. También es importante las habilidades en el equipo, el valor que nos da cada tipo de prueba, la cultura. Entonces, bueno, me encantó este concepto que presentó hoy Fran más temprano en la conferencia y quería compartirlos también con ustedes para no solamente hablar de la pirámide desde el punto de vista de lo que son las pruebas automatizadas en cada capa, sino que nosotros también podemos tener conversaciones a nivel de equipo y a nivel de cultura de equipo para fomentar una línea base, por decir una forma, que nos permita también construir esto, ¿sí? Bien, volviendo a esto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, o sea, todo lo que estuvimos viendo sobre como una breve introducción a las pruebas en un contexto ágil, ahora vamos a conversar sobre qué son las pruebas holísticas. El concepto o término de pruebas holísticas lo comenzaron a utilizar en este último tiempo Janet Gregory y Lisa Crispin, que son referentes y pioneras en pruebas ágiles, y para representar ese concepto de pruebas holísticas diseñaron como este logo o esta imagen y el siguiente diagrama que vamos a ver en breve, ¿sí? El logo de las pruebas holísticas está inspirado en el modelo de DevOps, ¿sí? Que tiene un símbolo de infinito para representar que es algo continuo, que no termina. DevOps es una extensión del agilismo donde se da soporte a la integración continua y a la entrega continua, entre otras cosas, otras cosas que resalta ese modelo. Además de estar inspirado en el modelo de DevOps, en este símbolo infinito, para dar esa continuidad y que nunca termina, también está inspirado en el diagrama de Dan Ashby, que explicita que las pruebas hay que contemplarlas en todo momento de ese ciclo, ¿sí? Acá les dejo el enlace, que ya tiene algunos años, pero es muy vigente, en el cual pueden leer sobre el diagrama que presentó Dan Ashby. Bien, la motivación de incorporar este nuevo modelo de pruebas holísticas, que es el que está aquí, ¿sí? Es principalmente reflejar en una forma más integral cómo las pruebas son parte de todo el ciclo de vida de la construcción de nuestro producto, aplicación o sistema. Algo que para mí es muy valioso de este modelo es que es independiente del proceso, es decir, aplica este modelo si estamos usando en nuestros equipos una metodología de Scrum, de Kanban, XP u otra metodología ágil. Y algo realmente importante, a mi entender, a resaltar de este diagrama, es que no se tiene, como en el diagrama de DevOps, una etapa de codificación y de pruebas, como acá dice de codificación y acá de pruebas, sino que en este diagrama se refuerza el concepto de que las pruebas no son una fase,
sino que son una actividad que suceden durante todo el ciclo, ¿sí? Nosotros en particular, o sea, nosotros en vez de tener, antes, como teníamos antes, acá, codificación y pruebas, nosotros lo que tenemos en este ciclo son como distintas momentos en ese ciclo que va sucediendo, que es el descubrir, el planificar, el entender, el construir, que acá el construir unifica el concepto de construir, no solamente codificar, sino que probar, desplegar, liberar, observar y aprender, pero a su vez en cada uno de estos momentos nosotros podemos tener un enfoque de pruebas que acompaña la evolución y en el momento que estamos en ese ciclo infinito, ¿sí? Entonces, en vez de tener, como en el otro modelo, un concepto de codificación y pruebas, lo generalizan para no hablar solamente de código, sino de construir con todo lo que implica, con todas las actividades de todas las disciplinas, por decir una forma. Y obviamente que durante todas estas etapas o momentos de nuestro ciclo, también hay pruebas y conceptos que nosotros podemos ir pensando desde el vamos con foco en las pruebas y la calidad. Bien, este modelo propuesto, que es el diagrama de pruebas holísticas, aquí lo tenemos completo, por decir una forma, explicita algunas prácticas, técnicas y o estrategias que nosotros podemos aplicar según en qué momento estamos de ese ciclo, ¿sí? No son las únicas y las que vamos a usar van a depender de nuestro contexto, ¿sí? Y lo que a mí me parece que está buenísimo de este modelo es que nosotros como testers estamos involucrados y somos parte desde el inicio, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas, vamos a recorrer muy brevemente este ciclo infinito y conversar cómo nosotros en cada momento de lo que sería esas etapas o esos momentos, nosotros podemos colaborar desde la perspectiva de las pruebas y la calidad, ¿sí? Entonces, al inicio, mucho antes de comenzar a codificar, tenemos que descubrir lo que se necesita y lo que da el valor al negocio. Nosotros desde el punto de vista de las pruebas podemos realizar preguntas desde el inicio para tener conversaciones explícitas a nivel de equipo que nos permitan identificar supuestos ocultos y así comenzar a construir ese entendimiento común a nivel de equipo de lo que vamos a construir. Nosotros los testers somos muy buenos haciendo preguntas. Janet Gregory utiliza el término QA, no como Quality Assurance, sino como Quality Asker, enfatizando ese pensamiento crítico que nos caracteriza a nosotros los testers. Entonces nosotros en estas etapas de descubrir y planificar es cuando comenzamos a entender el panorama general de lo que queremos construir y empezar a identificar esas dependencias. Cuando planificamos, también nos vamos a enfocar a ayudar a identificar riesgos, en priorizar y desglosar las features o características en historias, teniendo un entendimiento de lo que queremos construir. Además, no solamente queremos identificar las historias de más valor y prioritarias, sino queremos, en este momento, tener historias que sean testeables. Nosotros empezamos a definir a nivel de equipo cómo vamos a probar la historia, cuál es el alcance, y así nosotros podemos entregar en forma incremental y frecuente valor a nuestros usuarios. Entonces, nosotros desde el vamos podemos ir colaborando y participando en las historias, en refinarlas, en entenderlas y pensar en la testeabilidad desde que las estamos priorizando en nuestro ciclo de desarrollo, ¿sí? Una vez que identificamos y priorizamos con qué historias vamos a trabajar, es importante tener un entendimiento a nivel de equipo de qué realmente queremos tener un entendimiento a nivel de equipo de que realmente, ya sea el desarrollador, el tester, el representante del negocio como el product owner, estamos todos alineados en el alcance y el comportamiento de esas historias. Y ahí podemos aplicar
por ejemplo, ATDD, BDD, Example Mapping, la creación de prototipos, ya sea de alta fidelidad o baja fidelidad, en prototipos digitales como herramientas como Figma o en prototipos en papel. También acá es importante que se empiece a definir qué se va a observar y monitorear una vez que esté en producción el sistema para contemplarlo durante el momento de la construcción. Entonces, nosotros ya desde el vamos estamos pensando en cómo lo vamos a construir y una vez que esté en producción, qué nos interesa monitorear para ya nosotros cuando lo estamos construyendo pensar en esa testeabilidad, ¿sí? O en ese monitoreo, ¿sí? Nosotros, además de aplicar estas técnicas o herramientas o modelos, tenemos el poder de la conversación de los tres amigos, que es el refinamiento previo que se realiza el equipo antes de comenzar a codificar y probar la historia. Es decir, cuando nosotros estamos terminando el entendimiento, el equipo tiene que tener claro cuáles son las pruebas de aceptación y cuál es el criterio de Dan para la historia, ¿sí? Una vez que tenemos ese entendimiento común con nuestras pruebas de aceptación definidas y nuestro criterio de Dan, viene lo que sería la construcción, que aquí es cuando implementamos las historias y las características, seguramente con un enfoque TDD, teniendo revisiones de código, automatizando, probando nuestras historias, nuestras features, que es en general lo que estamos como en la ejecución de la construcción. Cuando nosotros automatizamos nuestras pruebas, podemos acelerar nuestro pipeline de despliegue. Nosotros cuando estamos al inicio de lo que es este ciclo, ¿sí? Del ciclo de las pruebas, el equipo identifica riesgos y atributos de calidad que deben ser probados también. En general, estos atributos de calidad no se pueden probar en forma completa hasta que el código no esté escrito e integrado a un ambiente de pruebas. En general, las pruebas de performance, de seguridad, accesibilidad y usabilidad, necesitamos que las tres capas estén integradas. No significa que esté todo el sistema implementado, podemos ir probando de a pedacitos en forma iterativa, pero sí muchas veces necesitamos que esté integrado desde la capa de arriba hacia la de abajo. Entonces, en este momento es cuando nosotros probamos los atributos de calidad, las pruebas del sistema, también obviamente se siguen ejecutando nuestras pruebas automatizadas, y luego llega lo que es la puesta a producción. Nosotros cuando tenemos la puesta en producción, cuando tenemos la infraestructura adecuada, nosotros podemos tener mucha información y además podemos utilizar distintas estrategias para cómo nosotros vamos a probar en producción, ¿sí? Y también puede variar nuestra estrategia de cómo vamos dejando disponible la nueva versión a nuestros usuarios. Nosotros podemos utilizar feature toggles que nos permiten prender y apagar funcionalidades. Otro término que se utiliza es feature flag, que refiere al mismo concepto de feature toggles. También podemos utilizar ambientes blue-green, o sea, azul y verde, que es una estrategia que permite dejar disponible a los usuarios una nueva versión del sistema, que en general se basa en tener dos ambientes, uno que se le llama blue o azul, y el otro que se le llama green y verde, y en el ambiente azul se está ejecutando la versión productiva, que es la versión pública que acceden los usuarios, y en el ambiente verde se tiene la nueva versión a liberar a los usuarios, y cuando se terminó de probar en producción el ambiente green o verde, se intercambia el tráfico para que vaya a ese ambiente y no al anterior. Y esta estrategia, por ejemplo, permite tener rollbacks en forma rápida si surge algo bloqueante con la nueva versión. También algo que es importante es lo que hablamos aquí de entender que nosotros nos interesa observar y monitorear. Nosotros, en general acá hay mucho concepto de telemetría, los invito a investigar si no conocen sobre ellos y profundizar, que la verdad que está buenísimo. El monitoreo lo que nos permite es observar si el sistema se está comportando de la forma que esperábamos. Y ahí nosotros podemos utilizar logs, alertas, y nosotros lo que hacemos es monitorear y para ver si
si no suceden errores que nosotros entendemos que no deberían suceder. Cuando nosotros hablamos de observabilidad, lo que estamos hablando es que nosotros observamos un comportamiento que nosotros no nos podíamos anticipar a que sucediera o no lo esperábamos. Por una forma, un ejemplo podría ser, si nosotros observamos que en Analytics una nueva funcionalidad no es utilizada o se utiliza poco, y nosotros pensábamos que iba a ser una funcionalidad que por alguna razón iba a dar mucho valor y que el volumen de usuarios lo iba a usar, no sé, el 70% y vemos que lo usa el 10%, ahí nosotros podemos hacer una hipótesis y hacernos la pregunta, por ejemplo, si esa nueva funcionalidad es encontrable por el usuario, si lo es, si es entendible para el usuario el uso. Es decir, nosotros podemos crearnos hipótesis para luego retomar en etapas de descubrimiento, o sea, tomar ese aprendizaje, ¿sí? Y ese feedback o eso que observamos para llevarlo a etapas de descubrimiento de si nosotros podemos identificar el problema raíz. Por ejemplo, no es descubrir el botón de la funcionalidad porque el usuario en general, para ese tipo de acciones, en general busca los botones en el menú y no en la barra de herramientas, por decirlo así. Entonces, nosotros el monitorear y observar nos permite aprender y descubrir cómo el usuario potencialmente utiliza el sistema y cómo podríamos nosotros también mejorarlo y para nosotros seguir descubriendo en ese proceso iterativo incremental y seguir priorizando lo que vamos a seguir trabajando que da valor al negocio. Cuando nosotros hablamos de un modelo de pruebas holísticas, si nosotros lo vemos como un modelo para la conversación, como lo veíamos en el caso del modelo de los cuadrantes, que era la taxonomía, o lo veíamos con la pirámide o el iceberg de automatización, nosotros podemos ver el modelo de las pruebas holísticas como un modelo que promueve la conversación al inicio de una forma explícita de las pruebas y que no solamente es una actividad, no es una fase, sino una actividad. Es decir, este modelo promueve todo lo que conversamos al inicio de la charla sobre las pruebas en un contexto de ágil, pero además explicita que las pruebas son una actividad y no una fase, nos hace pensar en las pruebas antes, durante y luego de la puesta a producción, es decir, pensamos en nuestro sistema con la construcción del mismo con calidad desde el inicio. Y luego de la puesta a producción, por ejemplo, observando cómo nuestros usuarios utilizan nuestro sistema o producto para identificar qué mejorar. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en las pruebas y la calidad durante todo ese ciclo. También nos permite este modelo reforzar que las pruebas y la calidad son una responsabilidad compartida a nivel de equipo, porque hay actividades de prueba que no necesariamente la ejecutan o la realizan los testers, sino otros perfiles dentro del equipo, pero sí la estrategia se define a nivel de equipo, más allá de quién ejecuta luego el tipo de prueba, ¿sí? También nos permite visualizar a nivel de equipo distintos tipos de prueba que potencialmente pueden aplicar o no a nuestro contexto. Nos permite identificar también habilidades a desarrollar en el equipo. Si nosotros tenemos un modelo que nos da nos visualiza distintos tipos de pruebas, herramientas, estrategias, y hay alguna que no conocemos, ya es una oportunidad de aprendizaje y de mejora para nuestro equipo. Entonces, nos permite identificar quizás habilidades que tengamos que desarrollar, porque quizás ese tipo de pruebas o ese concepto nos ayuda a construir nuestro sistema con mejor calidad, ¿sí? Entonces, en esta parte estuvimos hablando brevemente de qué son las pruebas holísticas, sobre el modelo, algunas consideraciones durante el ciclo, de ese ciclo infinito, y ahora brevemente vamos a conversar sobre cómo podemos aplicar este modelo a nivel de equipo. Claudia, perdona. Sí. Simplemente para recordarte que tienes que ir finalizando de manera que nos dé tiempo a poder trasladar. Sí, me quedan 2 diapositivas. Nada, perfecto, muy bien, solo recordártelo. Gracias.
No, gracias a ti. Bien. Perdón, me desconcentré. Bien, vuelvo para atrás. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos aplicar este modelo a nivel de equipo. Es una herramienta, este modelo nos ayuda a tener conversaciones a nivel de equipo sobre cómo vamos a encarar las pruebas del inicio. Este modelo de pruebas holísticas nos permite pensar a nivel de equipo sobre nuestras pruebas en una forma más integral, fomentando la responsabilidad compartida sobre qué tipos de prueba son parte de nuestra estrategia y cuáles son o no son parte de nuestro alcance. Para cerrar, los invito a experimentar en sus equipos en este modelo. Y aquí les dejo varias referencias, en particular la primera es un ebook que se llama Holistic Testing, Wave Quality into Your Product, que es un ebook que escribieron Janet y Lisa, que tiene unas 40 páginas, es muy, muy ligero de leer, o sea, es muy llevadero de leer, o sea, se lee muy fácil, es muy lindo. Y lo que hace es hablar sobre este ciclo que acabamos de ver en la presentación y entrar en más detalle en cada uno de esos momentos del ciclo. Lo pueden descargar en forma gratuita del sitio de Agile Testing Fellow. Está en la pantalla de inicio y lo pueden descargar en forma directa. Después acá les dejo otros enlaces. Y bueno, gracias nuevamente a todos por su tiempo y a la organización por la invitación. Estoy a disposición por si quieren seguir conversando. También les dejo mi correo y mi cuenta de Twitter. Y bueno, ahora nos quedan estos 10 minutos para preguntas en caso de que haya habido alguna. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Siempre es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Sí, lo cierto es que hay un montón de preguntas. Voy a ir trasladándote. Desde la sala nos dicen que qué herramientas recomiendas para monitorizar. Sí, ahí depende mucho de la infraestructura, de nuestro sistema. Ahí creo que depende mucho del contexto. Yo en general, cuando siempre hablo de herramientas, lo que sugiero a nivel de equipo, hay veces que nosotros no tenemos como mucha libertad de elegir las herramientas porque Sí, estamos en un contexto en que la organización ya nos da como la línea base de herramientas a utilizar. Si nosotros tenemos como más autonomía y esa flexibilidad para evaluar y elegir herramientas, mi recomendación es que dependiendo de la infraestructura, el stack tecnológico que tenga el sistema que quieran monitorear, evalúen librerías, herramientas, frameworks y evalúen los pros y contras de cada uno en su contexto. Es como muy difícil realmente recomendar herramientas, ya sea para este tipo de cosas o de automatización o en general, porque depende mucho del contexto y también el tipo del sistema. Entonces ahí en realidad es un deber para la persona que hizo la consulta. Yo en general es como que siempre en ese tipo de preguntas respondo eso porque en mi contexto me puede servir, en tu contexto no. Entonces, bueno. Sí, como siempre, ¿no? No hay una cosa válida para todos, sí, sino que depende del caso concreto. Para este modelo holístico, ¿cuántos entornos de pruebas serían necesarios? ¿Mantendríamos los clásicos de QA y Pre? ¿O cómo sí, sí, es una buena pregunta. Ahí en general el pipeline de ambientes, en general, depende ahí si va a haber una estrategia de pruebas en producción, que ahí depende mucho cómo es tu pipeline, qué tan automatizado está tu pipeline. Si tenés deployment continuo, ahí va a depender también si vas a hacer una estrategia como la que veíamos hoy de los ambientes blue-green, de que entonces ahí necesitas al menos 2 ambientes que tengan la misma configuración en producción o que sea el mismo ambiente que soporte como 2 aplicativos para que puedas apuntar uno al otro. Pero en general vas a necesitar como mínimo uno de desarrollo, vas a necesitar uno de integración, vas a necesitar uno de staging y al menos uno de producción en general con el de staging, que es igual. Ahí, cuando nosotros hablamos de un ambiente de pruebas,
ahí se puede abrir en varios ambientes. Como mínimo, necesitas uno donde vas a tener tu batería de ejecución de pruebas manuales con tu base de datos, etc. Muchas veces lo que se hace para las pruebas de performance o las pruebas de seguridad, se tienen ambientes que no son los ambientes de pruebas en donde ejercitamos nuestra estrategia manual, porque, por ejemplo, para las pruebas de performance necesitamos determinadas configuraciones de la base de datos o juegos de datos para restaurar y volver. Entonces, ahí depende mucho cuáles son los tipos de pruebas que tenemos. Pero es bastante como estándar en ese sentido. Y ahí también depende qué tan automatizado tenés las pruebas para ir de un ambiente al otro. Entonces, sí, en general tenés esos ambientes, podés tener más ambientes según los distintos tipos de pruebas. Vale, nos trasladan también desde la sala que les ha impactado un poco leer lo de probar en producción. Sí. ¿Vale? Y si les puedes hablar un poco más de las futures. Los toggles. Los sí, toggles. Sí, es un concepto de que se prenden y se apagan. Eso en general, para llegar a ese tipo de estrategias de pruebas, se necesita una infraestructura que permita recuperar versiones anteriores en forma rápida. En general, las pruebas en producción se hacen cuando tenemos un pipeline de ambientes en los cuales nosotros tenemos muchas pruebas en cada uno y que nos permiten hacer rollbacks en caso de que haya como algún bug bloqueante. Cuando nosotros hablamos de feature toggles, en general es una estrategia que nosotros en producción tenemos siempre el código integrado de lo que estamos construyendo, solamente que tenemos apagado ese pedacito de código que estamos construyendo. Entonces, imagínate que nosotros tenemos una historia o una nueva funcionalidad que es exportar un archivo Excel. Entonces, nosotros en realidad, el sistema tiene que estar construido que te permita como ocultar esa característica o esa nueva funcionalidad de exportar Excel, pero el código, cuando llega a producción, está en el código integrado de lo que está productivo. Entonces, en ese caso, lo del feature toggle es, tengo apagada la funcionalidad, pero el usuario tiene el código en producción y está trabajando con la última versión del código. Es decir, pasó todos los pipelines, las pruebas automatizadas, y en general es una estrategia que se aplica cuando tenemos deployment continuo. Entonces, siempre estás liberando a producción porque tenés automatizado el pipeline con los distintos tipos de pruebas a nivel unitario, de integración de sistemas, de performance, todo lo que las automatizaciones funcionales. Entonces, las funcionalidades que están en construcción están apagadas. Entonces, pero el código está en el código productivo. Esa es una forma de ver las feature toggles. Hay organizaciones, yo tuve el gusto de trabajar en un contexto que sí que se daba esta estrategia, que no solamente se tenía el feature toggle para este tipo de cosas, sino que el feature toggle también se usaba, como que se abusaba un poco de ese concepto. Lo que se hacía era, yo tengo el feature toggle, pero además las tengo sobre funcionalidades que están construidas y maduras para que llegue al usuario. Y muchas veces se utilizaba para hacer A/B testing. Entonces, era exponer la misma funcionalidad de distinta forma y evaluar, observar cuáles eran las que tenía como más adopción. Entonces, eso también te sirve. Entonces, para hacer A/B testing, lo de los toggles también te puede llegar a servir. Ahí no sé si llegué a responderle a la persona que consultó. Cualquier cosa que me repregunte, no hay ningún problema. Sí, yo creo que sí, ha quedado bastante claro. Mira, voy a intentar pasarte la última, ¿vale? Que no, porque no hacen más que llegar ahora. A ver. Durante cada uno de los momentos del modelo, ¿qué tipo de pruebas podemos o debemos aplicar? Bien, ahí sí, voy a volver a proyectar, déjenme ir al modelo. ¿Tú me puedes confirmar si ya se está visualizando? No. Ahí va. Nosotros en este modelo, que tiene como estos momentos del ciclo de descubrir, planificar, construir, de la misma forma que en los cuadrantes de pruebas ágiles, en cada cuadrante teníamos distintos tipos de prueba, acá lo que tenemos es como una taxonomía
de, bueno, qué nosotros podemos llegar a hacer potencialmente en nuestros contextos con respecto a las pruebas y la calidad. Que no es una lista exhaustiva, porque no es completa, pero sí tiene una gran cobertura, porque siempre van a haber nuevas herramientas, pero entonces la idea es que nos da ideas. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en la parte del entendimiento, nosotros podemos aplicar herramientas como example mapping o crear prototipos. Yo soy muy fan de los prototipos, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de las pruebas y la calidad, nosotros podemos, sin que esté construido, solo visualizando las maquetas, o visualizando el prototipo, nosotros ya podemos identificar problemas de usabilidad, podemos identificar flujos o situaciones que quizás no quedan contempladas en lo que va a ser el flujo de la característica que se va a implementar. Entonces, nosotros en cada uno de estos, nosotros en general toda la batería, por ejemplo, de la pirámide, lo que sería el cuadrante, en general está en la construcción y en el desplegar. Pero nosotros aquí, por ejemplo, cuando estamos aplicando TDD o BDD, también podemos estar pensando las pruebas de aceptación. Cuando nosotros hablamos de entender, no es solamente entender qué construir, sino es entender a nivel de equipo lo que se va a construir y también cuál es la testeabilidad. Nosotros cuando hablamos de testeabilidad lo estamos hablando desde el entendimiento para que esa característica, esa historia, esa funcionalidad sea testeable desde el vamos. Que sea testeable implica que nosotros, si miramos la pirámide o el iceberg, tenemos que saber para cada capa cuál va a ser el tipo de prueba que vamos a aplicar, o sea, a nivel de automatización, sobre qué caminos, si estamos en la capa de arriba, si estamos en el backend, cómo vamos a automatizar los contratos. Entonces, cada uno de estos nos hace pensar en los distintos tipos de prueba. Cuando estamos en el descubrir y el planificar, ahí es pensar más en la cobertura, en explicitar esos supuestos, que es más el uso del pensamiento crítico. También en el observar y monitorear, nosotros como que si estamos desde el vamos, podemos también contribuir en esas conversaciones y aportar esa visión desde las pruebas. Entonces, en realidad no es que sean un tipo de prueba específico, sino en que cada momento, cada una de estas viñetas nos hace pensar en distintos tipos de prueba o estrategias o herramientas. Es como que cada una de estas se puede abrir en un mundo de cosas, por decir una forma. Que para mí es lo rico de esto, que está muy, muy condensado, es muy visual y nos permite tener muchas conversaciones a nivel de equipo. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer siempre tenerte por aquí. Muchas gracias. Y no sé si quieres despedirte o decir Bueno, algo. agradecerles, les mando un abrazo y bueno, espero el año que viene estar presencial. Muchas gracias a todos. Por supuesto. Eso lo esperamos, lo has dicho, te hemos grabado. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, que disfruten ahora el cierre de la conferencia. Creo que queda una charla más todavía. Quedan dos charlas este año. Bueno, disfruten. Felicitaciones, que viene siendo hermoso el evento. Abrazo. Gracias, Claudia.